Bienvenidos a este video. El día de hoy, en el marco de la investigación que estoy realizando titulada El problema de la escucha y la falta de atención de los estudiantes de segundo de primaria de la institución educativa José María Obando, se genera la necesidad de conocer a profundidad la teoría de la escucha activa. Antes de profundizar en la vida de los dos autores que formalizaron este concepto como tal, es importante recalcar que la escucha activa se define como una técnica de comunicación que consiste en prestar toda la atención al interlocutor, y este es un proceso que dentro de la escuela hemos automatizado y no estamos considerándolo desde un ejercicio del todo consciente, tanto de parte como de los estudiantes como de los docentes. Ahora bien, el término de la escucha activa lo acuñan en 1957 dos hombres, Carl Rogers y Richard Farson. Carl Rogers es originario de Chicago. Desde muy joven mostró intereses por la agricultura, la teología y la historia. Para 1922, él fue escogido para participar en la conferencia de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos en China. En este viaje suceden cierto tipo de cosas, pero particularmente él se percata de que existe aún un constante enfrentamiento entre los miembros de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. Esto le causa gran interés a él y es lo que principalmente lo lleva a tiempo después salirse de esta carrera y salirse de la teología, porque él estaba estudiando teología, y enfocarse por el camino de la psicología. Tras sus años de estudio se gradúa como psicólogo de la Universidad de Columbia y a partir de allí empieza a trabajar en distintos campos. Por ejemplo, en la prevención de los delitos de jóvenes en riesgo de exclusión social. También presentó ciertas propuestas sobre ciertas formas de terapia, como para darle un poco la vuelta a esta manera en la que se estaban llevando las terapias psicológicas en ese entonces, y también realizó programas de investigación en población esquizofrénica. Todos estos trabajos y otras investigaciones más, digamos que esas son las más relevantes, son las que llevan a que conozcamos a Carl Rogers como uno de los pioneros de la psicología humanista. Y por otro lado tenemos entonces a Richard Farson, que también es nacido en Chicago y fue psicólogo, autor y educador en torno a la psicología. Farson se conoce con Rogers en la Occidental College y allí empieza a ser asistente de Rogers en diversas investigaciones, incluida en este artículo de investigación que desarrollan sobre la escucha activa. Con esto claro, dentro del artículo se dice que para poder llevar un buen proceso de la escucha activa, se requiere que nos metamos dentro del interlocutor, que captemos desde su punto de vista qué es lo que nos está comunicando. Entonces, con esto los autores afirman que quienes escuchan de esta manera se vuelven más maduros emocionalmente. Recordemos que, aunque mi investigación se basa en el campo de la educación, esa teoría surge principalmente en el campo de la psicología. Entonces, con la implementación de la escucha activa, primero las personas se vuelven más maduras emocionalmente, ya que son capaces de escucharse a sí mismas primero y luego al otro. Y también con esto Rogers creía que la terapia era mucho más eficaz cuando el psicólogo practicaba una escucha empática. Era capaz de ponerse en el lugar del paciente y centrarse en cómo vivía esa situación. Entonces empieza así, lo podemos ir enlazando con el campo de la educación, que así como dentro de las terapias psicológicas, la persona con el centro del conocimiento no es el psicólogo, en nuestro caso el docente, llegan estos dos hombres a transformar esta teoría y este funcionamiento y empiezan a prestarle mayor importancia y a poner en el centro, en el caso de ellos, al paciente y en el caso de la educación, más adelante, a los estudiantes. Con todo esto claro, años después llega otro personaje que se llama Thomas Gordon
Y él lo que hace es que toma esta investigación que realizan Rogers y Farson y produce una línea, como una pequeña lista de 12 obstáculos para la comunicación que antes se consideraban cruciales nuevamente dentro del campo de la psicología. Dentro de esta lista, por ejemplo, podemos encontrar el tema de aconsejar y apoyar a las personas. Digamos que acá empieza un poco la controversia con esta teoría cuando la toma Gordon, porque él dice no debemos apoyar ni aconsejar a las personas, pero claro, no da todo un contexto. Esto parte nuevamente de que en este entonces los psicólogos tomaban los problemas de sus pacientes y trataban de resolverlos o de aconsejar y apoyar desde la experiencia de ellos. Digamos que no se daban la oportunidad de conocer la realidad a profundidad del otro, sino que toman el problema y empiezan a proponer cierto tipo de soluciones, pero a partir de su contexto, más no del de su paciente. Entonces, los 12 obstáculos como tal que plantean son ordenar advertencia, aconsejar, usar la lógica, criticar, elogiar, etiquetar, analizar, tranquilizar, cuestionar y evitar. Digamos que estos obstáculos se toman dentro del campo de la psicología porque, aunque a veces son necesarios, se tergiversan, ¿no? Entonces, quizás nos hemos encontrado con psicólogos que únicamente nos critican cómo hemos afrontado ciertas situaciones, o por el contrario nos elogian cómo hemos afrontado esta situación, pero nosotros mismos como pacientes nos sentimos que de verdad haya un avance. Todo esto lo podemos ir relacionando con el campo de la educación. Por ejemplo, si el docente se queda solamente en la crítica hacia nuestros trabajos, hacia nuestras presentaciones y no va más allá, pues va a haber un estancamiento. De igual manera, si se elogia, tomo estos dos conceptos, estos dos ítems de los 12 porque son opuestos y me permiten, digamos, que desarrollar un poco más esta idea. Entonces, si el docente se queda solamente en el elogiar, digamos que también se produce ese estancamiento. Y bueno, para finalizar, podemos decir que esta teoría, si bien principalmente ha sido empleada y surge en el campo de la psicología, se ha promovido en otros espacios, por ejemplo, en temas de liderazgo también lo han estado empleando y claramente capta mucho la atención de ciertos docentes, de ciertos pedagogos, y se empieza a aplicar la escucha activa en el campo educativo porque esto interesa no solo a docentes sino también a los estudiantes, porque este tiene que ser un proceso recíproco para que el conocimiento se dé de la manera más efectiva. Todo esto, como se ha demostrado, no solo en la práctica, sino que también en un montón de investigaciones que surgen después de que se populariza el tema de la escucha activa, se puede evidenciar que esto sí, si se lleva de la manera adecuada y si se le presta la atención que realmente merece, pues va a ser bastante efectivo.